¿Alguna vez has tenido un momento en el que la persona en la que más confiabas te mira fijamente a los ojos y te das cuenta de que en realidad no te está viendo en absoluto? Yo estaba sentado en el borde de nuestra cama con la voz baja, casi suplicante. Ha pasado un mes, Valeria. Ni siquiera un beso de buenas noches. Mantuve mis ojos en ella, esperando que decirlo en voz alta pudiera romper la distancia que había crecido entre nosotros. Ni siquiera se inmutó. En lugar de eso, Valeria, mi esposa desde hacía 8 años, la mujer que yo creía que era mi hogar, exhaló lentamente y dijo con desdén: «Eso no es lo que hace a una familia, Daniel». Sus palabras no solo aterrizaron, se me clavaron. Parpadeé, paralizado por la sorpresa. Estaba de pie bajo el suave resplandor ámbar de la lámpara de la mesilla de noche, con los brazos cruzados y la barbilla en alto, como si acabara de soltar una verdad moral. Pero lo que realmente soltó fue una bofetada envuelta en un aire de superioridad moral. «Eso no es lo que hace a una familia», repetí con la voz cargada de incredulidad. Se dio la vuelta, caminando ya hacia la puerta. «Actúas como si tuviera que rendir, solo porque te sientes abandonado. Quizá deberías intentar conectar emocionalmente en lugar de mirar el calendario». La puerta se cerró con un clic antes de que pudiera responder. La oí acomodarse en el sofá del salón, su nuevo refugio. Aparentemente, últimamente había estado terminando más noches allí que en nuestra cama. Me quedé mirando la almohada vacía a mi lado, las sábanas de su lado, todavía bien estiradas. Es curioso lo fría que puede sentirse una cama, incluso cuando solo una persona la abandona. Me recosté en la penumbra, mirando el ventilador del techo mientras giraba lentamente sobre mi cabeza, inútil contra el frío que se estaba formando entre nosotros. Y no dejaba de pensar: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? No hace tanto éramos la pareja que la gente señalaba y decía: «Eso sí que es amor». Compramos esta casa en Usaquén, un barrio de Bogotá, una sencilla casa de 3 dormitorios, con suelos que crujían, y un patio lo suficientemente grande para asados que nunca llegamos a organizar. Yo trabajaba mi jornada de 9 a 5 en la oficina de seguros. Llegaba a casa con comida para llevar y ella me recibía con esa sonrisita suya, fingiendo no tener hambre. Teníamos tradiciones, teníamos bromas internas, nos teníamos el uno al otro. Pero ahora ni siquiera miraba atrás. Me di la vuelta. La lámpara proyectaba mi sombra en la pared como un extraño observándome dormir. Intenté razonar con ella, ser paciente, pero esta noche todo me alcanzó. Esa necesidad de conexión, de calidez, de algo real, y en su lugar recibir un sermón. Yo no era perfecto. Soy el tipo de hombre que guarda sus calcetines en pares y sus remordimientos en silencio. Pero la amaba. Al menos creía que la amaba hasta últimamente, cuando empecé a cuestionarme si alguna vez me dejó amarla de verdad, o si yo solo era un papel que ella me asignó y que se olvidó de reescribir. ¿Alguna vez has sentido cómo tu corazón se resquebraja un poco? No por algo explosivo, sino por el peso de lo que falta. Esa noche, en el silencioso zumbido del dormitorio, me di cuenta de algo. El silencio entre nosotros no era temporal, era permanente. Y algo me decía que la verdadera traición aún no se había manifestado. Lo que pasa con el silencio es que no se queda contenido en una habitación. Se derrama en las mañanas, en las rutinas, en el espacio entre un marido y una mujer que una vez lo compartieron todo, incluso la pasta de dientes. Habían pasado 3 días desde aquella noche en el dormitorio. Valeria seguía durmiendo en el sofá, aunque dormir podría ser una palabra demasiado generosa.
La mayoría de las mañanas la encontraba con el teléfono descansando sobre su pecho, la luz azul todavía brillando con Instagram abierto, sonriéndole a extraños que no conocían su verdad. No había mencionado nuestra pelea ni una sola vez. Se movía por la casa como si nada estuviera mal. Se cepillaba el pelo, navegaba por su teléfono, se reía a carcajadas de mensajes que para mí no tenían sentido. Mientras tanto, yo me quedaba hasta más tarde en el trabajo, no por plazos, no por ascensos, solo para evitar volver a casa. Me decía a mí mismo que era inofensivo enviar unos cuantos correos electrónicos extra, cenar con compañeros de trabajo, pero en realidad simplemente no podía enfrentarme a la silenciosa decepción que ahora resonaba por nuestros pasillos. Es curioso lo rápido que el cariño se convierte en ausencia. Solía enviarme pequeños mensajes durante el día, bromas sobre nuestros extraños vecinos o sobre lo que nuestro gato había tirado. Ahora pasaban las horas y si le enviaba algo, aunque solo fuera un «¿Qué tal tu día?», recibía un pulgar hacia arriba o una K. Hubo un tiempo en que era la primera persona con la que quería hablar después de que pasara cualquier cosa. Ahora me sorprendía a mí mismo, escribiendo un pensamiento algo mundano como «¿Han vuelto a cambiar la máquina expendedora?», y deteniéndome porque a ella no le importaría. O peor, le importaría tan poco que ni siquiera fingiría. Así que empecé a escribir a otras personas, viejos amigos de la universidad, algunos chicos del gimnasio, solo para recordar cómo se sentía tener una conversación normal. Nada de coqueteo, nada dramático, solo conexión. Fue entonces cuando me di cuenta de que ansiaba calor como alguien atrapado en una ventisca, y la persona con la que me casé me estaba dando hielo. Una noche llegué tarde a casa. No me preguntó dónde había estado. Apenas levantó la vista de su teléfono. Dejé las llaves un poco más fuerte de lo habitual, solo para ver si reaccionaba. No lo hizo. En su lugar dijo, «¿Puedes sacar la basura antes de acostarte?», como si fuéramos dos compañeros de piso, compartiendo un contrato de alquiler. Y eso fue todo. Ni un «hola», ni un «¿qué tal tu día?». Solo una lista de tareas de una mujer que solía acurrucarse a mi lado cuando había tormenta. Más tarde me quedé en la cocina mirando la nevera cubierta de imanes de viajes que solíamos hacer. Cartagena, Villa de Leyva. Aquel desastroso fin de semana de acampada del que nos fuimos antes porque no soportaba los mosquitos. Cada imán parecía una reliquia de una vida que ya no nos pertenecía. Me serví un vaso de agua y me senté en la encimera. Valeria estaba en el sofá riendo, pero no conmigo, sino con quienquiera que estuviera al otro lado de esa llamada. La observé por un minuto, la forma en que se enroscaba el pelo, la forma en que su voz se suavizaba cuando decía, «Siempre sabes qué decir». No me había hablado así en meses. Quizá lo imaginé, pero podría haber jurado que sus ojos se desviaron hacia mí en ese momento, como si supiera que la estaba observando, como si quisiera que la oyera. No dejó de hablar, solo siguió riendo en voz baja, como si yo no estuviera allí, como si no se supusiera que debía estar allí. Esa noche no dormí en nuestra cama, ni siquiera fingí hacerlo. Llevé mi almohada a la habitación de invitados y cerré la puerta. Y mientras yacía allí mirando al techo, igual que noches atrás, supe que algo se estaba rompiendo. No porque gritáramos o peleáramos, sino precisamente porque no lo hacíamos. Y sinceramente, eso me asustaba más. Era un martes, uno de esos días nublados y anodinos en los que el cielo no podía decidirse. Estaba sentado en el banco de pesas de mi gimnasio habitual
con los brazos pesados y el pecho más apretado de lo que debería después de una sola serie. «Tío, ¿estás bien?» Era Javier, el chico al que ayudaba 3 veces por semana y con quien ocasionalmente intercambiaba historias. Era el tipo de amigo que no se entrometía, pero siempre se daba cuenta. Dudé, luego negué con la cabeza. No, la verdad es que no. Dejó sus pesas y se sentó en el borde del banco de enfrente, con los codos apoyados en las rodillas. ¿Quieres hablar? Y sí quería, no todo, solo lo suficiente. Le conté cómo Valeria apenas me reconocía ya, cómo el silencio en nuestra casa se había convertido en su propio tipo de ruido. No mencioné el sofá, ni los mensajes de texto, ni la noche que algo se rompió dentro de mí. Solo dije que sentía como si me estuviera desvaneciendo lentamente en el fondo de mi propia vida. Javier escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, asintió una vez. «Suena a que te estás desangrando en cámara lenta». Esa frase se me quedó grabada. Luego añadió: «Necesitas tomar distancia, tío. No huir, no engañar, no hacerlo estallar todo. Solo retirarte. Date un respiro». No dije nada de inmediato. «Múdate a la habitación de invitados», continuó. «No por despecho, solo para trazar una línea. A veces, cuando dejan de verte, la única manera de recordarles que sigues ahí es hacerte invisible a propósito». Era el tipo de consejo que sonaba a que venía de la experiencia. Esa noche ni siquiera miré hacia el salón cuando llegué a casa. Valeria estaba allí, por supuesto, en el sofá viendo alguna serie dramática con el volumen demasiado alto. No dijo una palabra. Yo tampoco. Me lavé los dientes, cogí una manta de repuesto y me fui directo a la habitación de invitados. No cerré la puerta de un portazo. No suspiré ruidosamente ni intenté demostrar nada. Simplemente la cerré en silencio. Y déjame decirte que el silencio se siente diferente cuando lo eliges tú. La habitación de invitados era pequeña, solo una cama de matrimonio, un escritorio que nunca usábamos y una lámpara con una bombilla parpadeante que siempre había tenido la intención de arreglar. Me acosté completamente vestido y me quedé mirando el techo, esperando algo. No llegó nada, ni un golpe en la puerta, ni un mensaje, ni siquiera un pasivo agresivo. Así que ahora duermes ahí, desde el pasillo. Las siguientes noches siguieron el mismo guión. Llegaba a casa, comía en silencio, me retiraba a la habitación de invitados. Ella no lo cuestionó, si acaso parecía aliviada. Y esa era la peor parte, porque en el fondo, yo esperaba que la distancia despertara algo en ella. Arrepentimiento, ira, incluso burla, cualquier cosa que demostrara que todavía existía a sus ojos. Pero todo lo que obtuve fue paz, una paz distante e indiferente. Pasaba más tiempo en el gimnasio. Empecé a almorzar con compañeros de trabajo en lugar de volver corriendo a casa. Incluso retomé la carrera, solo alrededor de la manzana, lo suficiente para quemar el zumbido que sentía en el pecho. Los días se convirtieron en algo funcional, no buenos, no trágicos, simplemente entumecidos. Entonces, una tarde, mientras salía del gimnasio después de un tramo particularmente largo en la cinta de correr, oí que alguien me llamaba por detrás. «Oye, Daniel». Me di la vuelta. Era Sofía, la hermana menor de Valeria. Hacía meses que no la veía. Sonrió, acercándose con su sudadera ancha y zapatillas de deporte, secándose el sudor de la frente. «No esperaba verte aquí. Pareces cansado». Esbocé una sonrisa débil. «¿Se nota tanto?» Inclinó la cabeza, su tono era amable. «¿Estás bien?» Y por un momento casi respondí, pero en su lugar dije: «Estoy en ello».
Sofía me estudió con una especie de dulzura que no me había dado cuenta de que necesitaba, y en ese breve y silencioso momento, fuera del aparcamiento de un gimnasio, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Visto, no como un fracasado, no como un marido en declive, solo como un hombre. La fiesta de cumpleaños era para alguien de la calle, un tipo llamado Carlos, que asaba filetes y pollo con la seriedad de un deporte de competición. Ni siquiera quería ir, pero Valeria insistió en que hiciéramos acto de presencia. No podemos dejar que los vecinos hablen, había dicho, pasándome por el lado sin contacto visual. Así que fuimos juntos, técnicamente, pero cuando llegamos, Valeria se esfumó casi al instante, cóctel en mano, mezclándose en un círculo de risas ruidosas y copas que chocaban. Me quedé junto a la nevera portátil, asintiendo a caras conocidas, bebiendo un refresco tibio, porque no me fiaba de mí mismo con una bebida en la mano. Acababa de anochecer, y las luces de hadas colgadas en el patio le daban a todo un suave resplandor dorado. La gente reía, los niños corrían con pulseras luminosas, y el olor a barbacoa persistía como un consuelo que no podía sentir. Vi a Valeria al otro lado del patio. Estaba de pie en un pequeño círculo. Carlos, su esposa, otros 2 vecinos y Sofía. Y entonces lo oí, lo suficientemente alto como para cortar la música. No se merece mi intimidad. Las risas se apagaron. El grupo se quedó en silencio, muy en silencio, como si alguien hubiera levantado la aguja de un tocadiscos. Me quedé helado. Mis oídos zumbaban con sus palabras, como si las propias palabras tuvieran peso. Pesadas, afiladas, diseñadas para cortar el aire y aterrizar justo en mi pecho. No me moví, no dije nada, pero sentí cómo se me tensaba la cara, de la misma manera que te preparas cuando alguien te tira una bebida. No porque duela, sino porque todo el mundo está mirando. Valeria sonreía, medio borracha, deleitándose en su propia audacia. Fue entonces cuando sucedió. Sofía dio un paso adelante y, encogiéndose de hombros, con una voz tan tranquila que cortó más que cualquier otra cosa, dijo: «Pues supongo que la obtendrá de mí». El silencio cayó como un telón. Se oyó a alguien toser, el crujido de una lata de cerveza al abrirse. Nada más. La sonrisa de Valeria vaciló. Parpadeó como si no pudiera procesar lo que acababa de pasar, como si hubiera lanzado una granada y otra persona la hubiera recogido para quitarle la segunda anilla. Me volví hacia Sofía con el corazón latiendo con fuerza, sin saber si estaba más sorprendido por sus palabras o por la forma en que las dijo. Tranquila, segura, imperturbable. Ni siquiera miró a Valeria, simplemente se volvió hacia mí. Me dedicó la más leve de las sonrisas y pasó entre la multitud, dirigiéndose hacia la entrada de coches. Y yo la seguí, no porque supiera lo que estaba haciendo, sino porque quedarme quieto ya no parecía una opción. Caminamos sin hablar hasta que llegamos a su coche, aparcado junto a la acera bajo una farola. Se apoyó en la puerta del conductor, cruzando los brazos como si me desafiara a preguntar. No lo hice. En lugar de eso, miré hacia el patio. A través de los setos apenas podía distinguir a Valeria, paralizada, su rostro inexpresivo con algo parecido al pánico. «No tenías que hacer eso», dije finalmente. Sofía inclinó la cabeza. «No, quiero decir, te estaba humillando». «Sí, me di cuenta», interrumpí, mi voz uniforme, delante de gente que fingía no escuchar, pero que definitivamente lo hacía. Abrí la boca para responder, pero ella volvió a interrumpir, con suavidad pero con firmeza. «No te merecías eso, Daniel. Nadie se lo merece». Por un momento nos quedamos allí bajo el resplandor de la farola,
con la fiesta amortiguada todavía zumbando de fondo. Me sentí como una estatua, anclada por la confusión, la gratitud, la vergüenza, algo que no podía nombrar. Los ojos de Sofía se suavizaron. «Mira, no intentaba armar jaleo», dijo, «pero te he visto cargar con ese matrimonio como si fuera una mochila llena de piedras, y no me importa lo que diga nadie. Se supone que el amor no debe dejar moratones». Tragué saliva. Ella buscó el tirador de la puerta. «¿Necesitas que te lleve?» Dudé un segundo y luego asentí. Mientras subía al asiento del pasajero, algo cambió. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba saliendo de algo roto. Estaba caminando hacia algo real. Sofía no arrancó el coche de inmediato. Nos quedamos sentados bajo un manto de estrellas. La noche nos envolvía suavemente, como si quisiera que habláramos, pero sin apresurarnos. Ninguno de los dos se movió. El silencio no era tenso, no era incómodo, era sereno. El tipo de silencio que te permite respirar por primera vez después de haber aguantado la respiración demasiado tiempo. Me miró de reojo. Sus dedos tamborileaban suavemente en el volante. «¿Estás bien?» Miré mis manos. No lo sé. Sofía sintió lentamente como si entendiera más de lo que yo podía decir. «Fue duro ver eso. No debería haberlo dicho». Solté una risa pequeña y cansada. «Esa ni siquiera fue la peor parte. La peor parte fue que no me sorprendió». Sus ojos se quedaron en los míos un momento demasiado largo. «Te mereces algo mejor». Hablamos, no de la fiesta, no de Valeria, sino de la vida. De cómo Sofía nunca esperó ser la de su familia que defendiera el matrimonio de otra persona. De cómo solía pensar que el amor tenía una apariencia determinada. Cenas a la luz de las velas, grandes gestos, hasta que se dio cuenta de que lo real estaba en las pequeñas amabilidades y la constancia. Le dije que yo solía pensar lo mismo. Hablamos durante casi una hora con las ventanillas bajadas, el cálido aire de verano envolviéndonos como un secreto. Me contó cómo había notado la forma en que Valeria me miraba sin verme. Admití que había olvidado lo que se sentía al ser visto. En un momento dado, nuestras manos se rozaron en la consola central. Ninguno de los dos se apartó, pero no nos besamos. No hubo un romance repentino ni un momento dramático, solo una respiración compartida, una pausa en la que quizá algo podría haber sucedido. Pero no sucedió, porque a veces la intimidad más importante no es la física, es poder sentarte con alguien en medio de tu tormenta y no sentirte solo. Finalmente suspiré y me recosté. Debería ir a casa. Sofía asintió, pero su voz era suave. ¿Quieres? Esa pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba, porque no lo sabía. La miré una última vez. La miré de verdad y dije, «Gracias por defenderme esta noche». Su sonrisa fue pequeña, pero sincera. «Nunca necesitaste que lo hiciera, pero quise hacerlo». Me dejó al final del camino de entrada. Vi cómo sus luces traseras se desvanecían en la oscuridad. Y cuando entré por la puerta principal, Valeria estaba en la cocina con el teléfono en la mano, actuando como si nada hubiera pasado. Ni siquiera me preguntó dónde había estado, pero por una vez no me importó. Porque no es que estuviera perdido, simplemente había vuelto a encontrar la primera pieza de mí mismo. La mañana siguiente se sintió extraña, no de una manera dramática, sin gritos, sin portazos, solo algo en el aire que no coincidía con el sol que entraba a raudales por las ventanas. Una desconexión, como si la propia casa contuviera la respiración. Valeria estaba de pie en la cocina con su bata, navegando por su teléfono mientras revolvía la crema en su café.
El tintineo de la cuchara contra la taza era demasiado constante, demasiado teatral, como si necesitara el sonido para llenar el espacio entre nosotros. «Buenos días», dijo casualmente sin levantar la vista. «Buenos días», respondí, dejando mis llaves en la encimera con un poco más de fuerza de la necesaria. Bebió un sorbo de café y me miró de reojo. Un atisbo de sonrisa en sus labios, demasiado suave, demasiado ensayada. «¿Dormiste bien?» La miré de verdad. Había ligeras sombras bajo sus ojos y la comisura de su boca se contrajo lo justo para delatar su calma. «Sí, dormí bien», dije. «¿Y tú?» Se encogió de hombros. «El sofá no es genial, pero eso ya lo sabes». El silencio se alargó un segundo de más. Abrí la nevera, cogí una botella de agua y me apoyé en la encimera. Fue entonces cuando me di cuenta de que su teléfono se iluminó en la isla detrás de ella. Notificaciones de un chat grupal. 3 seguidas, luego nada. Valeria lo cogió rápidamente, deslizó el dedo por la pantalla y luego dudó. Su pulgar se detuvo un segundo más de lo debido antes de dejarlo boca abajo. Fue entonces cuando supe que algo se estaba desmoronando. Todavía no había mencionado la fiesta. Ni una palabra sobre la broma que hizo, o la respuesta de Sofía, o la forma en que los ojos de todos se habían apartado de ella después de que el silencio se tragara el patio. Pero las señales estaban ahí. Esa mañana su teléfono no vibró tan a menudo, y cuando lo hacía, los mensajes llegaban con vacilación, medias sonrisas que se desvanecían antes de llegar a sus ojos. La vi pasar por sus aplicaciones, como si estuviera tratando de encontrar un lugar al que pertenecer. Finalmente dejó el teléfono y me miró. «¿Estás callado?» Bebí un sorbo de agua. «Tú también». Intentó restarle importancia con una risa ligera. «No siempre tenemos que hablar, Daniel. Algunas mañanas pueden ser simplemente así». Pero este no era un silencio nacido de la comodidad, era otra cosa. Era ella, dándose cuenta de que sus palabras, ese momento ruidoso y cruel en la fiesta, no solo me habían golpeado a mí, habían aterrizado en todas partes y la gente estaba reaccionando. No tuve que decir nada. El cambio estaba ocurriendo sin mi ayuda. Solo tenía que dejar que sucediera. Alrededor del mediodía revisé mi teléfono y vi 2 mensajes sin leer de un par de nuestros vecinos. «¿Estás bien, tío?» «Solo quería decir que vi cómo te habló. No estuvo bien». Palabras sencillas, pero significaron más de lo que esperaba. No respondí. Solo me quedé mirando la pantalla. Luego miré a Valeria, que ahora enviaba mensajes furiosamente con la mandíbula apretada. Levantó la vista y me sorprendió mirándola. «¿Qué?» «Nada». «No, en serio. ¿Qué?» «Solo me pregunto», dije manteniendo la voz tranquila. «¿Siquiera recuerdas lo que dijiste?» Sus ojos se entrecerraron, pero la confianza detrás de ellos se resquebrajó. «Era una broma. No me digas que vas a aferrarte a eso». No respondí. No tenía que hacerlo. Se mofó, se levantó y empezó a recoger platos de la mesa, aunque el desayuno había terminado hacía horas. La gente es demasiado sensible hoy en día. Actúan como si un comentario significara que el mundo se acaba. Dejé que el silencio respondiera por mí. Su máscara se deslizó un poco más. Más tarde, ese día, pasé junto a su teléfono en la encimera. El chat grupal seguía abierto, solo que esta vez los mensajes habían cambiado. No había nuevas invitaciones, solo hilos con respuestas sin leer y uno de una tal Clara que decía: «Probablemente deberías disculparte, eso no estuvo bien». Valeria no había respondido. Simplemente se quedó en el fregadero lavando una sola taza de café, como si fuera lo único que la mantenía anclada.
Aún no lo sabía, pero las consecuencias ya habían comenzado. No con una explosión, no con un portazo, sino con el lento y frío silencio de la gente, eligiendo a quién creer. Y yo, por fin, estaba de acuerdo con dejar que lo sintiera. Sofía y yo no lo planeamos. Eso fue lo primero que me dije a mí mismo. No planeamos los encuentros semanales en la cafetería escondida detrás del supermercado, ni los paseos por el parque los domingos por la tarde. Simplemente sucedió de forma natural, sin pretensiones, sin culpa. Dos personas descubriendo cómo volver a respirar. Empezó con algo pequeño. Me envió un meme una mañana, algo sobre las rodillas de mediana edad y las escaleras. Me reí más fuerte de lo que me había reído en semanas. No porque fuera lo más gracioso que había visto, sino porque se sentía ligero, fácil. Nos encontramos en la cafetería más tarde esa semana. Llevaba un suéter de color crema holgado y no intentó arreglarse. Eso me gustó. No apareció con una máscara, simplemente apareció. ¿Todavía con el café solo?, bromeó, deslizándose en el reservado frente a mí. ¿Todavía con el té de menta?, le devolví. Así era, amistoso, familiar, pero por debajo algo más cálido bullía. No pasión, no lujuria, solo comodidad, reconocimiento. Hablamos sobre todo de la familia, su infancia con Valeria, como sus padres siempre favorecieron las apariencias sobre la honestidad, como Sofía aprendió pronto a leer entre líneas. Le conté cómo mis padres se divorciaron cuando yo tenía 14 años, y cómo juré que nunca repetiría su silencio. Ella escuchó sin interrumpir. Eso por sí solo me pareció un regalo. A medida que pasaban las semanas, noté cosas. Sofía siempre dejaba espacio para mis palabras. Nunca me apresuraba. No intentaba arreglarme ni sacar una moraleja de todo. Simplemente me dejaba sentir. Y me di cuenta de que eso era lo que me había estado faltando. No afecto, ni siquiera amor, solo el derecho a existir junto a alguien sin tener que actuar. Una tarde, después de un largo paseo por los senderos del arboreto, nos sentamos en un banco cerca del estanque. Los patos flotaban perezosamente. Los niños se perseguían en la distancia. Era la hora dorada, y el sol goteaba un suave ámbar sobre todo. Sofía se volvió hacia mí. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Todavía quieres salvar tu matrimonio? La pregunta me golpeó en el pecho, no como una acusación, más bien como un espejo que había estado evitando. No lo sé, dije con sinceridad. Hay una diferencia entre quedarse y sobrevivir. Ella asintió lentamente, mirando hacia adelante. Solo que respeto que hayas sido cuidadoso, que no estés apresurando nada, que todavía creas en los votos. La miré. Sí, creo o creía, pero un voto requiere dos personas. Una persona no puede mantenerlo sola. Eso fue lo más cerca que estuve de admitirlo en voz alta, que el hombre que todavía creía en el matrimonio estaba empezando a creer más en sí mismo. Sofía sonrió suavemente como si lo entendiera, y fue entonces cuando supe que algo vital había cambiado. Ya no buscaba validación. Ya no esperaba que Valeria notara el agujero que había tallado en nuestra vida. Porque Sofía no solo vio el agujero, me vio a mí a través de él. Y cuando alguien te ve así, sin inmutarse, sin pedirte que te encojas, te hace cuestionar por qué alguna vez te conformaste con ser invisible. Empezó como algo simple. Estaba buscando la vieja linterna, la que usamos durante el apagón del invierno pasado. Valeria la había guardado en alguna parte, y con tormentas en el pronóstico de nuevo, pensé que sería mejor estar preparado. El desván olía como huelen las cosas olvidadas, a cartón, polvo y tiempo.
Tiré de la cadena de la bombilla desnuda y la luz se derramó sobre montones de decoraciones de temporada y cajas que no habíamos tocado desde la mudanza. No esperaba encontrar nada que importara. Entonces la vi. Una caja de zapatos metida detrás de una pila de tubos de papel de regalo y un cubo de Halloween agrietado. Nada en el exterior, solo cartón marrón liso. Pero en el segundo que la abrí, lo supe. Al principio era inocente. Unas cuantas tarjetas viejas de San Valentín, del tipo con corazones de purpurina y juegos de palabras cursis. Luego vinieron las notas coquetas escritas a mano, dobladas como lo hacen los adolescentes en clase. Y luego, en el fondo, debajo de un sobre arrugado, estaban las fotos. 5 de ellas. Valeria sonriendo con otro hombre, con el brazo alrededor de su cintura, los labios en su mejilla. Las fechas estaban grabadas en las esquinas de cada foto como cicatrices. Y eso fue lo que hizo que mi corazón se detuviera, porque estaban fechadas a principios de este año, justo cuando ella dejó de tocarme, dejó de reírse conmigo, dejó de intentarlo. Mis manos temblaban, no de rabia, no de pena, sino de algo más profundo, una conciencia fría y mesurada, porque de repente todas las piezas que faltaban encajaron. Su distancia, su burla, su pequeña broma cruel en la fiesta. No era solo un distanciamiento emocional, era una tapadera, una distracción para asegurarse de que me culpara a mí mismo, en lugar de darme cuenta de la verdad. Me senté en el suelo del desván con esa caja en mi regazo. La bombilla sobre mí zumbaba débilmente, proyectando un resplandor amarillo sobre la evidencia que no había pedido, pero que ahora no podía ignorar. Y no lloré, no grité, solo me quedé mirando. Porque hay un tipo de desamor que no explota, se asienta como un peso que no se suponía que debías cargar, pero que ahora te das cuenta de que ha estado ahí todo el tiempo. Finalmente volví a guardar todo en la caja, no porque quisiera esconderlo, sino porque sabía exactamente lo que tenía que hacer a continuación. Cuando finalmente bajé del desván, Valeria estaba en el salón viendo la tele con las piernas acurrucadas debajo de ella, el teléfono boca abajo en el cojín a su lado. Levantó la vista, pero solo brevemente. ¿La linterna? Todavía no, dije, y pasé junto a ella sin otra palabra. No notó el cambio en mi voz, no notó la quietud en mis pasos, pero algo dentro de mí se había calmado. Ese anhelo agudo e inquieto de que ella me viera, desaparecido. Ya no estaba buscando, me estaba preparando. La cocina olía a naranjas y jabón de platos. Valeria estaba de pie en el fregadero, tarareando alguna melodía desafinada, mientras enjuagaba un vaso, completamente inconsciente del hombre que entraba en la habitación con una caja de confianza rota y una carpeta de finalidad. No hablé de inmediato, solo me quedé allí, observándola desde el umbral. La mujer con la que había construido una vida, memorizada a través de 1000 mañanas y 1.000.000 de rutinas familiares. Pero esta mañana era una extraña, vistiendo la piel de Valeria. «Valeria», dije. Se dio la vuelta, todavía secando el vaso con un paño. «Oye, ¿encontraste esa linterna?» No respondí. En lugar de eso, coloqué la pila de papeles en la encimera entre nosotros. Nítidos, limpios, definitivos. Sus ojos se posaron en ellos. Parpadeó una vez, luego otra. «¿Qué es esto?» Su voz apenas era un susurro. «¿Sabes lo que es?» El paño se le escapó de las manos, cayendo en el fregadero con un suave chapoteo. Se acercó, escaneando la primera página. Su boca se entreabrió ligeramente mientras leía las palabras en negrita. Petición de disolución de matrimonio. «¡Daniel!», empezó, con la voz fina, temblorosa. «¡Espera! ¿Qué es esto?»
No voy a gritar, ni siquiera voy a preguntar por qué, dije con la voz tranquila, demasiado tranquila. Porque encontré las tarjetas y las fotos. Lo sé. Se puso pálida al instante, como si las palabras le hubieran quitado el aire de los pulmones. Yo... tartamudeó. ¿Puedo explicarlo? No, dije, cortando con suavidad pero con firmeza. La verdad es que no puedes. Abrió la boca, pero no salió nada. Buscó los papeles como si necesitara pruebas de que realmente estaba sucediendo. Sus dedos rozaron la esquina y luego se apartaron. Las lágrimas brotaron en sus ojos, rápidas y torpes, como si no hubieran sido ensayadas. Daniel, por favor, no quise que nada de eso. ¿Qué? Pregunté. ¿Se descubriera o que importara? Se desplomó en la silla de la mesa como si le hubieran fallado las piernas. Todavía te quiero. Esa frase, tan automática, tan gastada, casi me hizo reír. No porque fuera graciosa, sino porque estaba vacía, un sustituto de una verdad que no quería afrontar. Creo que amas la comodidad que te di, dije, la estabilidad, el silencio. Amabas saber que no me iría. Hundió la cara entre las manos. No lo entiendes, he estado tan sola. Intervine. Así que llenaste el espacio, elegiste a otra persona y me dejaste dormir junto a un fantasma. Te reíste de mí, te burlaste de mí, me humillaste. Levantó la cabeza, el rímel ya corrido. Cometí un error, metí la pata, pero sigo aquí. ¿Eso no cuenta para nada? Negué con la cabeza, firme. No, quedarse después del daño no es amor, es culpa. Y la culpa no construye nada. Sus hombros se hundieron. Deslicé los papeles hacia ella suavemente. Los firmé esta mañana. Solo faltas tú. Los miró como si fueran un idioma extranjero. ¿De verdad te vas a ir? Ya lo hice. Simplemente no te diste cuenta. Me di la vuelta para irme, pero luego me detuve en el umbral, mirando hacia atrás por última vez. Por cierto, nunca necesité venganza, Valeria. Tú siempre ibas a ser tu propia consecuencia. Y con eso, salí. La puerta se cerró detrás de mí, silenciosa, pero final. Afuera, el aire olía a lluvia y a algo más limpio, algo nuevo. Exhalé por lo que pareció la primera vez en años. No sabía exactamente a dónde iba todavía, pero sabía esto. Ya no cargaba con el peso de las decisiones de otra persona. La carretera por delante estaba tranquila. No esa tranquilidad inquietante que te hace sentir pequeño. No, esto era algo más suave, como si el mundo finalmente hubiera dejado de gritar. Las líneas de la autopista se extendían hacia adelante, interminables y abiertas, y por primera vez en años no sentí la necesidad de dar la vuelta. Conducía con las ventanillas a medio bajar, una mano en el volante, la otra descansando a mi lado, los dedos tamborileando contra la puerta al ritmo de alguna melodía tenue. La radio zumbaba y entonces, casi como un acto reflejo, cogí mi teléfono. El nombre de Sofía seguía fijado en la parte superior de mis mensajes. Un único mensaje sin leer brillaba como una linterna. Sé que las cosas están cambiando, pero si alguna vez quieres hablar o simplemente sentarte y no hablar, estoy aquí. Sencillo, sin presión. Solo ella apareciendo de nuevo sin expectativas. Llamé. Contestó al segundo tono. Hola, dijo suavemente. Hola. Hubo una pausa, no incómoda, solo real, como si ambos supiéramos lo que esto significaba y no lo estuviéramos apresurando. ¿Quieres ir a comer? Pregunté. Algún sitio tranquilo. Pude oír la sonrisa en su voz antes de que hablara. Esperaba que llamaras. Nos encontramos en un pequeño local de la calle principal. Mitad cafetería, mitad librería. El tipo de lugar donde la gente susurra,
incluso cuando no es necesario. Ya estaba allí cuando llegué, bebiendo té, con el pelo recogido descuidadamente, un libro boca abajo junto a su plato. Se levantó cuando me vio, me dio un abrazo pequeño y firme, sin palabras, solo ese suave apretón que dice más de lo que el lenguaje podría decir jamás. Me senté frente a ella, y por un momento solo nos miramos. No había necesidad de apresurar la conversación. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Estoy en ello. Sus ojos escanearon los míos como si estuviera buscando grietas en los cimientos. Y quizá todavía había algunas, pero ya no se sentían como debilidades. Se sentían como espacio para que crecieran cosas nuevas. Comimos lentamente. Hablamos aún más despacio, sobre la extraña belleza de empezar de nuevo, sobre el dolor de dejar una vida que una vez rezaste para que durara, sobre la diferencia entre ser querido y ser elegido, y cómo había pasado demasiados años confundiendo uno con el otro. Solía pensar que el amor significaba no irse nunca, dije en voz baja. Sofía inclinó la cabeza. ¿Y ahora? Ahora creo que quizá el amor empieza cuando dejas de abandonarte a ti mismo para que otra persona esté cómoda. Extendió la mano sobre la mesa y la posó sobre la mía, sin vacilación, sin agenda. No fracasaste, Daniel, dijo. Simplemente dejaste de fingir. Y de alguna manera, eso caló más hondo que cualquier disculpa que Valeria pudiera haber ofrecido. Después de comer, caminamos hacia su coche, el mismo viejo Corolla destartalado que había conducido a esa fiesta de cumpleaños semanas atrás, la noche en que todo se resquebrajó. Nos quedamos en el aparcamiento un momento más de lo necesario. No sé qué pasará ahora, admití. Sofía sonrió. No tienes por qué saberlo. Se inclinó, apoyando su frente ligeramente contra la mía. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, no me sentí roto, me sentí libre. El día de Acción de Gracias llegó rápido, demasiado rápido quizá. En un momento estaba firmando papeles. Al siguiente estaba forjando un nuevo ritmo en una vida que ya no giraba en torno a los humores de otra persona. Las hojas cambiaron de color. La casa se volvió más silenciosa, pero no con el silencio pesado y hueco que una vez conocí. Este tenía espacio para respirar. Cuando Sofía me invitó al Día de Acción de Gracias de su familia, dudé. «Es solo comida», dijo. «Sin presiones, sin anuncios, ni siquiera tienes que traer nada, solo ven». Traje un pastel de todos modos, comprado en la tienda, aún caliente. Mientras nos acercábamos a la casa de sus padres, una vieja casa colonial con un porche envolvente y un olor a canela que te golpeaba en cuanto se abría la puerta, me di cuenta de que no me sentía como un invitado. Me sentía como alguien que regresa a algo bueno. Su familia me recibió con naturalidad, como si todos hubieran decidido en silencio que ya no iban a tomar partido. Quizá ya habían elegido antes de que yo pusiera un pie en la puerta. Entramos en el comedor. Una larga mesa de roble vestida con colores otoñales, rodeada de risas y el bajo zumbido de la conversación. Sofía me tocó el brazo ligeramente mientras me guiaba hacia el asiento junto al suyo. Su mano permaneció allí un segundo más de lo necesario. Entonces la habitación se quedó en silencio. Valeria entró, tarde, sola. Parecía más delgada, no físicamente, sino como si alguien le hubiera recortado las partes que extraían energía de los demás. Llevaba una sonrisa educada, del tipo que la gente usa cuando se ha hablado de ellos, pero fingen no haberse dado cuenta. Sus ojos se posaron en mí, luego en Sofía, luego en nuestras manos, casualmente juntas sobre la mesa. No dijo nada, solo asintió y tomó asiento cerca del extremo opuesto,
entre dos primos lejanos que apenas le dirigieron una mirada. Se sirvió la cena. El tintineo de los cubiertos, el suave murmullo de las historias, los sonidos de una familia haciendo lo que hacen las familias cuando están completas. Y a través de todo ello, Valeria se sentó en silencio, bebiendo su vino, cogiendo ocasionalmente la cesta del pan, como si eso pudiera anclarla a algo que todavía se sentía familiar. Pero nadie se inclinó hacia ella. Nadie le preguntó qué había estado haciendo. Nadie llenó el silencio que una vez controló con sarcasmo o miradas agudas, porque la habitación había cambiado, y no a su favor. En un momento dado, la sorprendí mirando al otro lado de la mesa. No a mí, no a Sofía, sino al espacio que ocupábamos juntos. La facilidad, las risas tranquilas, las miradas sutiles intercambiadas sin miedo. No estaba enfadada, estaba vacía. Fue entonces cuando supe que nunca habría una disculpa dramática, ninguna redención de último minuto. Las consecuencias de Valeria no llegaron en forma de llamas, llegaron en forma de silencio, en ojos que ya no se volvían hacia ella en busca de aprobación, en conversaciones que continuaban sin ella, en una festividad que se sentía plena, a pesar de que ella estaba allí mismo. Más tarde esa noche, después del postre, Sofía y yo salimos al porche. El aire era frío, fresco, rebosante de esa quietud posterior al festín. Me entregó una taza de sidra y se apoyó en la barandilla. ¿Estás bien?, preguntó. Miré hacia atrás a través de la ventana, a las risas, a la luz de las velas, al asiento que Valeria había dejado vacío sin que nadie se diera cuenta. Sí, dije, lo estoy. Sofía apoyó su cabeza en mi hombro, y así, sin más, la noche se cerró, no con finalidad, sino con claridad. Había pasado años rogándole a alguien que me viera, y ahora estaba rodeado de gente que nunca apartaba la mirada. Así que esto es lo que sé. No siempre se obtiene el cierre en forma de disculpa. A veces lo obtienes en la forma en que la gente elige quedarse y como otros se desvanecen silenciosamente. A veces la justicia más ruidosa es vivir bien donde puedan verte. Si esta historia te ha llegado, no olvides dar me gusta, comentar y compartir tus pensamientos abajo. ¿Qué habrías hecho tú si fueras Daniel?